Bien, lo dicho, está del otro lado César Litvin, tributarista, CEO en estudio Listichi, Litvin y Asociados, especialista en una materia muy compleja, mucho más en la Argentina. ¿Es así, César? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, Nicolás Malinotti y su colega te saludan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Sí, es cierto, el sistema tributario argentino, además de doloroso, por supuesto, para todos los que tienen que poner la mano en el bolsillo, es complejo. Y es complejo porque hay un federalismo fiscal que permite que la nación, las provincias y los municipios cobren impuestos. Y la sumatoria de todos los impuestos entre ambos poderes supera ya los 170. Así que imagínate si es un tema denso y complejo y además doloroso, ¿no?, para el bolsillo. ¿Y por qué no se simplifica? ¿Por qué no se simplifica? Una buena pregunta. La verdad es que hay margen para simplificar porque 11 de los 170 tributos representan el 90% de la recaudación. Así que estarían sobrando más de 100. Simplemente lo que hay que hacer, digo simplemente, es modificar la ley de coparticipación federal de impuestos que establece una distribución entre nación y provincia y asignar bien el tema de cómo se financia cada provincia, cómo se financia cada municipio y hacer mucho más simple el sistema tributario argentino como otros países. La verdad es que cuando vienen inversores con ganas de explorar un poco las posibilidades de invertir en la Argentina y preguntan cómo es el sistema tributario argentino, nos da bastante pudor tener que mostrarle el mapamundi en la Argentina de los impuestos que tendrían que abonar de venir a invertir a la Argentina, ¿no? César, esta semana se aprobó, obtuvo la sanción en diputados este aporte a las grandes fortunas y es probable que la semana que viene el Senado lo convierta en ley. Su voz fue una de las tantas que rechazó el surgimiento de este nuevo tributo, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que desalentaría inversiones. Y ahora incluso, por lo que leí hoy en los diarios, no está claro y abarcaría a más gente de la que tiene que abarcar. ¿Usted cree que este impuesto, este aporte a las grandes fortunas, es definitivo, vino para quedarse o es solamente por una cuestión de emergencia? Mirá, no lo podemos saber todavía porque siempre que se aprueba un impuesto de emergencia por única vez, se la aprueba con ese objetivo, pero luego hemos tenido experiencias muy traumáticas de impuestos que se aprobaron en emergencia y que quedaron en el tiempo. Si voy a lo más lejos, en el año 1932 se aprobó el impuesto a los réditos por un año en una situación de emergencia y hoy ese impuesto sigue vigente con otro nombre, pero es el mismo impuesto a las ganancias. O sea que desde el año... El IVA también. No, el IVA no. El IVA tuvo un aumento en el año 95 de emergencia, la alícuota era el 18%, y por unos meses, por una situación de emergencia, iban adivinen ahí ahora el 21% desde el año 95, o sea que ese aumento transitorio quedó en el tiempo. Entonces el contribuyente argentino tiene un poco la piel curtida cuando le dicen es de emergencia por única vez. Puede que en esta ocasión lo sea, pero bueno, tenemos todo el derecho de sospechar que puede ocurrir lo contrario. Por ejemplo, bienes personales, que nació como impuesto a la riqueza y que es una duplicación con el aporte solidario, nació en el año 90, es un impuesto patrimonial también, que se aprobó por 9 años y ya debería haber dejado de existir y ya tiene 30 años. Así que cuando se dice por X cantidad de tiempo, las pruebas concretas y objetivas demuestran que no es siempre tan así. El impuesto al cheque fue aprobado en el año 2001, ¿se acuerdan?, por una ley de superpoderes.
porque había también una situación de emergencia. Ya cumplió 19 años. Ahora, ¿en qué momento, César, hay una duda, ¿no?, respecto a esto, si llega para quedarse o no, y a partir de allí, bueno, si se queda, obviamente, uno piensa que, bueno, es de dudosa constitucionalidad por esta doble imposición. Entonces, la pregunta es, ¿habrá que esperar al segundo año que se aplique ese impuesto para impugnarlo, o ya se puede impugnar por doble imposición? No, yo creo que hay otros motivos más por el cual considerar que este impuesto, aunque se lo llame de otra forma, pero Sí. es un impuesto, tiene también algún tipo de violaciones a las garantías constitucionales que tiene un contribuyente. Hay que tener en cuenta que la Constitución Nacional limita los poderes tributarios del Estado en la medida en que afectan derechos de los contribuyentes. Y desde ese punto de vista, uno de los derechos importantísimos que tiene el contribuyente es el derecho a propiedad privada. Entonces, cuando los impuestos son excesivos, se vuelven confiscatorios, y esa confiscatoriedad hace que afecte su derecho a propiedad privada. Por ejemplo, enseñamos a los alumnos que normalmente el Estado de un árbol puede recoger una parte de los frutos y quedarse con una parte de los frutos. Distinto es cuando se queda con toda la parte con todos los frutos y una parte del árbol. Entonces ahí ya está afectando absolutamente todo el esfuerzo, ¿sí? Y está afectando también... ¿Y esto ya está pasando, digo, ya está tocando el árbol? ¿A partir de qué momento, digamos, toca el árbol? Se hace una comparación entre la renta que generan los bienes grabados con el impuesto. Y si el impuesto es sustancialmente significativo respecto de la renta, lo más probable es que ahí se genere esa afectación al derecho a propiedad. Lo voy a decir con un ejemplo más didáctico, más concreto. Supongamos que un contribuyente tiene un inmueble en alquiler, varios inmuebles en alquiler, y sobre eso va a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas, y el alquiler le dé una renta en el año de 3,5 millones de pesos, ¿sí? Para poner un número inventado en este momento. Y el impuesto le da 4 millones. No le alcanza la renta para pagar el impuesto. Traducido al ejemplo del árbol, no le alcanzan los frutos para pagar el impuesto. Entonces, que hay que salir a vender parte del capital para poder pagar el impuesto. Yo creo que quienes hicieron esto partieron de una hipótesis falsa, que aquel que tiene más de 200 millones de pesos lo tiene en el colchón, y cuando llega el impuesto sacan del colchón y pagan con eso el impuesto. Y la realidad es que el que tiene más de 200 millones lo tiene en alguna actividad productiva, en alguna inversión inmobiliaria, en alguna inversión financiera. O sea que está de alguna manera trabajándose en distintos tipos de bienes, con lo cual no se dispone de ese efectivo o ese dinero como para pagar el impuesto inmediatamente. Tengamos en cuenta que el impuesto más bajo de este aporte solidario empieza en 4 millones de pesos. En una situación, en una coyuntura donde le vamos a exigir a los contribuyentes, muy golpeados por la cuarentena extendida, muy golpeados por la pandemia, aun cuando tengan más de 200 millones de pesos, que le sigan dando más dinero al Estado de los que le vienen contribuyendo, porque son normalmente los que más contribuyen, impuestan las ganancias del 25%, bienes personales el 2,25%, ahora impuesto a las grandes fortunas, todos los impuestos... César, es decir que este aporte solidario, como lo llama el oficialismo, desalienta sobre todo las inversiones, porque los que más van a aportar son, según usted, los sectores que están hoy produciendo, que están invirtiendo y que su músculo productivo no se detuvo en la pandemia. Entonces, de alguna manera desalienta ese círculo que
por lo menos no se detuvo del todo durante estos 9 meses. Exactamente, es lo que estoy diciendo y afirmo y lo reafirmo, es que es inoportuno y además es el camino equivocado. Las empresas necesitan masa muscular, es como eliminar las vitaminas de un cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano necesita vitaminas, le sacamos todas las vitaminas posibles y la verdad que lo dejamos más debilitado todavía de lo que ya está debilitado. Entonces, las empresas, los contribuyentes fueron muy afectados por esta pandemia. Y digo, a ver, estas incongruencias también se entienden viendo hago referencia ahora a otro impuesto, al impuesto que pesa sobre los salarios, denominado impuesto a las ganancias, donde hoy con 50.000 pesos se es pobre, pero con un poquito más, con 73.000, se paga ganancias. ¿Cómo se explica esto? Sí, lo voy a dar con más precisión. Un soltero a los 55.000 pesos del bolsillo ya paga ganancias. Y un casado con 2 hijos y cónyuge a cargo, a partir de los 73.000 pesos paga ganancias. Eso se explica porque los mínimos no imponibles, que son montos que determinan a partir de qué momento se empieza a pagar sobre los salarios, son mínimos no imponibles que con la inflación se van deteriorando. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Los precios de los alimentos van por el ascensor, los salarios van por la escalera y el mínimo no imponible se queda en planta baja. Bueno, esa es una alegoría bien peronista también, ¿no? Los gremios suelen recurrir también a la misma metáfora. Claro, pero yo te incorporo con que el mínimo no imponible se queda estancado cuando los salarios van de a poco por la escalera y cada escalón que sube el salario recuperando el valor del nivel de vida, lo que pasa es que se le lleva al Estado más impuestos. César, le hago una consulta. ¿Esto no es inconstitucional esto de que estamos diciendo, teniendo en cuenta que la Constitución prevé la igualdad? Y cuando hablo de igualdad hablo de proporcionalidad en las cargas públicas y hablamos precisamente de los impuestos. Hay que analizar cada caso en particular, pero por supuesto que si el impuesto se lleva una parte importante del salario y por eso no alcanza para el mínimo nivel de vida, cada contribuyente puede recurrir por la afectación de su derecho de propiedad, pero es un tema un poco más complicado. Porque si quiere, esto afecta incluso mucho más la propiedad que por ahí el impuesto a las grandes fortunas, teniendo en cuenta, bueno, que estamos hablando de salarios muy bajos, estamos hablando de una condición de vida al límite de la pobreza o incluso por debajo de ella. Realmente, quiero decir, esto suena más confiscatorio incluso que lo otro. Sí, el término exacto no es confiscatorio, sino que afecta a otro principio que se llama capacidad contributiva. ¿Qué significa capacidad contributiva? Un asalariado recibe una remuneración, lo primero que tiene que hacer es pagar sus gastos esenciales, ¿sí? Y eso es lo que se llama o lo que se destina al mínimo no imponible. O sea que los gastos esenciales de cada trabajador. Resulta de que si el nivel de gastos esenciales por la inflación aumenta y el mínimo no imponible se queda quieto, estoy midiendo mal la capacidad económica del contribuyente. Eso, en el caso del trabajador casado con 2 hijos, etcétera, que su mínimo no imponible son 73.000 pesos. Pero si los 73.000 pesos no le alcanza para su nivel de vida, no debería tener capacidad contributiva para pagar el impuesto. Entonces, afecta lo que llama el principio de capacidad contributiva, que afecta a la equidad. César, ¿y usted sugiere actualizar el mínimo no imponible 2 veces al año por cada semestre? En épocas de inflación, sugiero de que como mínimo 2 veces al año, porque la inflación va deteriorando todos los valores, y no por el índice actual, que es un índice salarial promedio que ha quedado por debajo de la inflación minorista. Sugiero actualizar por índice de precios al consumidor, que está más vinculado con la canasta familiar.
César, ¿qué futuro le ve al impuesto a la riqueza? Teniendo en cuenta, bueno, esto que usted decía, ¿no? Que seguramente, bueno, habrá que ver, usted hablaba de una dudosa legalidad, inclusive sacando el tema de la doble imposición. ¿Qué futuro le ve teniendo en Sí, cuenta que no va a yo haber? quiero ser bien preciso con esto. No le veo dudosa legalidad porque es aprobada por el Congreso. Le veo dudosa constitucionalidad. O sea que la ley aprobada por el Congreso está bien, pero afecta si esa ley va contra la la Constitución, bueno, Constitución. Por eso digo, será quiero declarada precisar un poquito. Afecta la Constitución nacional. ¿Qué futuro le veo? Me parece que los contribuyentes están en un límite de tolerancia a aceptar mucho más carga fiscal por parte del Estado, de un Estado que por ahí nos muestra señales de la política de austeridad que se necesita en estas circunstancias. César, lo último de mi parte, y si bien usted es tributarista, creo que también puede decodificar políticamente estos reclamos. Digo, en la época de Cristina Kirchner, durante el gobierno de Cristina Kirchner, los gremios, entre ellos Moyano, por ejemplo, hicieron bandera de sus reclamos la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Hoy prácticamente la bandera de los gremios es estabilidad laboral y pedir que se continúen las medidas para blindar el empleo y no perder los puestos de trabajo y al menos empatarle a la inflación. Digo, ¿estamos peor que antes se reclamaba por el impuesto a las ganancias y hoy solamente por empatarle a la inflación? Me parece que los sindicatos lo que deben defender son los derechos de los trabajadores, y hoy el punto más importante de los trabajadores es la fuente de trabajo, y después junto con eso vendría también la otra parte muy importante, que el salario le alcance para su nivel de vida. Entonces ahí hay negociaciones que tienen que ver con el monto del salario, pero una de los ingredientes que hace al tema salarial también es cuánto le llega al bolsillo, que a veces le llega mucho menos al bolsillo porque en el medio el Estado se queda con una parte que es el impuesto a las ganancias. Entonces no veo mal que se reclame por parte de los trabajadores y de los que los representan a los trabajadores, que se reclame un aumento del mínimo no imponible, porque en definitiva hace al bolsillo de los trabajadores. Bueno, complejo el panorama que nos presenta César Litvin, tributarista, bueno, alguien que seguramente no se aburre, por lo menos, con esta Argentina. César. No, de ninguna manera, es todo muy intenso, pero se lo vive con mucha paciencia. Le agradecemos porque se nota y además es muy claro explicar. Le agradecemos el contacto con 14 Bits. Le mandamos un gran abrazo y que tengan un gran fin de semana. Igualmente para ustedes, un placer hablar con ustedes. Bueno, así está la cosa, Nico. Compleja. Por suerte lo tenemos a César para que nos explique un poco más y veremos cómo sigue la cuestión del impuesto a la riqueza, que ha tenido media sanción y que seguramente será aprobado en el Senado, y después habrá que seguramente desatar un camino en la justicia. Veremos cómo termina la cosa.